Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Marcos Arango y estamos en mi canal Matemat 22. El propósito de este es facilitarles tips, claves, consejos para problemas de matemáticas, para que se sientan tranquilos y confiados a la hora de resolverlos, ya que algunos se sienten un poquito asustados, de repente se les complica por diferentes tipos de motivos que puede ser, no sé, el profesor no se les dio a entender, o la chica o el chico que les gusta les distrajo, o de repente porque faltaste esa clase, no sé, diferentes motivos. En realidad lo que yo vengo a decirles es que personalmente matemáticas es muy divertido y es muy fácil. Es que en realidad es como un juego. Entonces, lo único que tienes que saber cuáles son las reglas y ya. ¿Sabían que si entiendes plantear problemas, ya tienes casi el 50% de los problemas resueltos? Sí, solamente hay que diferenciar de lo que dicen de lo que piden. Lo que dicen normalmente hay información, datos, texto, mientras lo que piden es lo que precisamente tienes que hallar. Entonces, si es que entendiste este tema, podrías entender otro tipo de problemas de otros cursos. Entonces, empecemos. Empezamos con los enunciados más comunes, ¿correcto? Vemos que esto en realidad son palabras que ustedes ya conocen, simplemente hay que saber interpretar qué es lo que dicen, porque esto va a depender qué le están haciendo a la operación o qué tipo de operación van a utilizar. Por ejemplo, cuando escuchen adición, adicional, aumentado, conjunto, monto o total, ustedes ya saben que esto es una suma. Todos estos son sinónimos. Vamos a sumar, ¿correcto? Cuando vemos lo que es o escuchamos o leemos las palabras sustracción, rebajar, disminuido y quitar, ojo que todas estas son sinónimos. Simplemente hay que saber identificarlas para poder resolver los problemas. Esto sería resta, ¿correcto? Cuando leemos de, duplicar, triplicar, tantas veces, repetir, estamos viendo que vamos a aplicar la multiplicación. Cuando leemos parte, cociente, partido, dividido, estos son sinónimos, sabemos que es una división y por defecto ya sabemos que va a haber una fracción, ¿correcto? Entonces, todos este tipo de palabras y sinónimos a la vez este, pueden estar en tiempo pasado, presente o futuro. Entonces, lo importante es que sepan identificar qué es lo que quiere decir, ¿correcto? En el caso de, por ejemplo, es, tiene, equivale, significa que es una igualdad, pero está en tiempo presente. Está en tiempo presente. Será, tendrá, equivaldrá, también equivale a una igualdad, pero está en tiempo futuro. Era, tuvo, equivalió, igualdad, pero en tiempo pasado. Entonces, chicos, no es necesario que tengan que aprenderse esto, solamente tienen que saber identificar qué operación toca, si es una igualdad, una suma, una resta, una multiplicación o división. ¿Sí? Simplemente reconozcan la palabra qué quiere decir, qué operación les va a tomar hacer. Empezamos, chicos, interpretando enunciados.
Enunciados, recuerden que son palabras claves que están dentro del problema, que hay que saber reconocerlas. Normalmente el problema puede ser un texto o un poquito más, ¿correcto? Estos enunciados pueden estar al inicio, en el medio o al final. Por ejemplo, un número. Un número, como no sabemos el número, se van a poner letras o variables. Podemos poner X, Y o Z. Normalmente tienden a ser las últimas letras del abecedario para que no se confundan. También se puede poner A, B o cualquier letra que ustedes desean, conveniente para el problema, ¿correcto? Seguimos. Un número aumentado en 5. Un número aumentado en 5. A ver, un número. No sabemos el número, le vamos a poner, por ejemplo, X. Aumentado en 5. Aumentado quiere decir una suma que está creciendo, está aumentando en 5. Seguimos. Un número, no dice qué número es, disminuido en 7. Por ejemplo, le ponemos Y. Disminuido quiere decir disminuir, restar en 7. La suma de dos números. Suma de dos números. Acá estamos viendo dos números, pero no sabemos qué números son. Entonces podemos poner X más Y. La diferencia de dos números. Diferencia. Esto es una resta. Dos números, X menos Y. ¿Correcto? El producto de dos números. Producto. Ya estamos en multiplicación. Dos números. Entonces normalmente sería X por Y. Es muy importante, chicos, que cuando vayan a poner en operaciones multiplicación, la X sea más grande y no se confundan con el por. ¿Correcto? Eso también podría ser X por Y. Acuérdense que el puntito también implica una multiplicación, o también podría simbolizar X por Y. Esto es muy importante. Cuando ustedes no vean ningún punto, ningún por, significa que estas dos variables se están multiplicando, ¿correcto? Esto lo vamos a ver aquí más adelante para poder diferenciarlo bien. Normalmente vamos a trabajar de esta manera, ¿correcto? Seguimos, chicos. Acá nos piden el doble de un número. El doble implica una multiplicación. Está multiplicando por 2. ¿A quién? Al número. Entonces estamos viendo de 2 por el número, 2x. Pueden ponerle por o el punto, pero lo recomendable es abreviarlo y poner 2x. Ya sabemos que la x por sí sola, la letra sola, ya está multiplicándose por 1 o dividiéndose entre 1. En este caso nos está diciendo que esta una x está multiplicándose por el 2. Seguimos. El cuádruplo de a. Cuádruplo, otra multiplicación y incluye el 4. En este caso ya nos están diciendo la variable a. Entonces no vamos a poner x. Sería 4 veces a. ¿Ok? Sigue el sextuplo de la suma de dos números. Sextuplo, otra multiplicación de la suma de dos números. Estamos viendo que no nos dicen qué números son. Entonces la suma de dos números, x más y, ¿correcto? Nos dice el sextuplo, lo estamos multiplicando por 6, ¿correcto? Ya más adelante vamos a ver esto. Siempre pongan paréntesis para separar las operaciones. En este caso sabemos que el 6 está multiplicando a x y lo está multiplicando a y o a la y, ¿correcto? Entonces si nosotros lo vamos a resolver, vamos a ver que esto es 6x más 6y, ¿correcto? Que no es lo mismo que si no pusiéramos los paréntesis pondríamos 6
el sextuplo de la suma de x, y. No es lo mismo. Acá estamos viendo 6x, 6y, acá estamos viendo 6x y una sola y. ¿Correcto? No es lo mismo. El cociente de dos números. Cociente. Ya estamos viendo esta palabra que se refiere a una división. Recuerdan, chicos, que la división sería dividiendo, divisor, cociente, y si es que la división no era exacta, iba a haber un residuo. Entonces, el hecho de que digan la palabra cociente, esta es la palabra que implica que es el resultado de una división. El cociente de dos números. Pero como no nos dicen cuáles son esos números, nosotros podemos poner x entre y. O también podríamos poner x entre y. Lo recomendable, estos dos son equivalentes, lo recomendable es poner en esta forma. Sabemos que las fracciones son divisiones, el numerador y el denominador. Es una división, es una parte de un todo, ¿correcto? La cuarta parte de b. Cuarta quiere decir que está dividido entre 4. Parte de b. Ojo, estamos viendo que ya nos están diciendo cuál es la variable. Entonces ponemos b, la cuarta, entre 4. La octava parte de la diferencia de dos números. Ya estamos viendo que ya el enunciado es un poquito más largo y nos está diciendo dos cosas. Uno, octava parte. Octava parte quiere decir que lo vamos a dividir entre 8. Y la otra parte nos dice diferencia de dos números. Esto es fácil. Entonces traten de no marearse porque digan muchas palabras, porque al final interpretar enunciados significa el texto transformarlo a números o variables que puedan ser representados para hallar una solución. La octava parte de la diferencia de dos números. Octava parte quiere decir que está dividido entre 8. Lo ponemos acá. Diferencia de dos números, x menos y o y. Entonces es la octava parte de la diferencia de dos números. Recuerden que normalmente sería que la primera cifra es mayor que la segunda cifra. Listo, chicos, empezamos los problemas. Dice, los 20 tercios de un número disminuido en 5 equivale al triple del mismo número aumentado en 6. Hallar el número. Correcto. Primero no se olviden de identificar qué es lo que piden. Entonces lo primero que piden es hallar el número que no se conoce. ¿Correcto? Ahora vamos a utilizar los datos que nos dan. Primer dato. Los 20 tercios de un número. 20 tercios de un número. 20 tercios de un número. Ponemos n, por ejemplo. Disminuido en 5. Disminuido en 5. La restamos, es una resta. 5. ¿Correcto? Equivale. Equivale significa igual. Ponemos igual. Al triple del mismo número, estamos hablando del triple del mismo número. El mismo número es n, sería 3n, aumentado en 6. Aumentado en 6. ¿Correcto? Sería más 6. Entonces estamos viendo que es una ecuación lineal, es práctica. Simplemente vamos a poner todas las variables para la izquierda y los números para la derecha. En cristiano quiere decir que vamos a poner todos los que tengan las variables n, las juntamos para este lado, y todos los números para el otro lado. ¿Correcto? Entonces estamos viendo que sería 20 tercios de n. Este 3n está sumando al 6, entonces pasa al otro lado, ¿correcto? A restar, menos 3n. Y al otro lado queda el 6
Este menos 5 está restando al 20 tercios en el n, entonces lo pasamos al otro lado a sumar. Sería más 5. En la parte izquierda vemos que es una diferencia o una resta de fracciones. Esto lo vamos las operaciones con fracciones lo vamos a ver en otro tema, pero vamos a ir trabajando lo que vamos a aplicar la técnica de la X o las tijeras, como quieran verlo, donde vamos a multiplicar en cruz y los denominadores es una multiplicación directa. Entonces aplicamos este por este por este y luego este por este. Sería 20n por 1, porque no se olviden que todo número está dividido, cuando no vean un número abajo es porque está dividido con 1. 20n por 1, 20n. 3 por 3, 9. El símbolo se le respeta. 9n. Y denominador 3 por 1, 3. ¿Correcto? Queda la igualdad. Este sería 6 más 5, 11. Vemos que este divisor está, bueno, el 3 está dividiendo al numerador. Entonces si está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Esto quedaría 20n menos 9n sería 11n. Igual, este 3 pasa a multiplicar, serían 33. 11 por 3, 33. Vemos a simple vista que este 11 está multiplicando al n. Entonces si está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría n es igual a 33 entre 11. Le sacamos onceava 3, onceava 1. Entonces n es 3. Listo. Con los problemas. A ver, en este nos dice Andrés compró 5 bolsitas de semillas de rabanito con igual cantidad de peso y una bolsa de semilla de maíz. Las 6 bolsitas pesan 420 gramos. Si una bolsa de semillas de maíz pesa 220 gramos, ¿cuánto tiene cada bolsita de rabanito? Ya, entonces estamos viendo que este problema ya tiene un poquito más de texto y ya tienen datos y tiene en realidad dos datos donde se plantea la ecuación y un dato, ¿correcto? Entonces dice, Andrés compró 5 bolsitas de semillas. Compró 5 bolsitas de semillas de rabanito. Listo. Entonces estamos viendo que no es necesario que pongamos todo un nombre completo de semillas rabanito cuando lo podemos poner una variable. Entonces a semillas de rabanito le vamos a poner R. Compró 5 bolsitas, quiere decir 5R. Compró 5R, correcto. Con igual cantidad de peso, o sea, todas las bolsitas pesan igual. Cada bolsita R pesa igual entre ellas mismas. Y una bolsa de semillas de maíz. A la bolsa de semilla de maíz le vamos a poner la letra M. ¿Listo? Más una bolsa de semilla de maíz. ¿Correcto? Las 6 bolsitas pesan 420 gramos. Entonces, 5 bolsitas más una bolsita son las 6 bolsitas pesan 420 gramos. ¿Correcto? Y acá va un dato, a ver. Primero, este primer dato, 6 bolsitas pesan 420 gramos. La siguiente dato sería, si una bolsa de semillas de maíz pesa 220 gramos, una bolsita de semilla de maíz pesa 220 gramos. Entonces ponemos que una bolsita de maíz pesa 220 gramos. Este es un dato. Están poniendo un dato. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiene cada bolsita de rabanito? O sea, te están preguntando cuánto vale R. A esto voy, que hay que diferenciar qué es lo que te piden
¿Y qué es lo que dicen? Hay texto, datos, información, ¿correcto? Aquí lo único que tendríamos que hacer es reemplazar el valor de m. M vale 220. Entonces, lo único que hacemos es 5R se mantiene igual más m, pero m vale 220 y es igual a 420. Entonces, recuerden que siempre la variable que queremos encontrar tiene que estar sola. Entonces, este es la parte de las variables y esta es la parte de las no variables. Entonces, este 220 lo que está haciendo es sumar a R. Entonces, si es que nosotros lo despejamos hacia la derecha, pasa como restando. Entonces, quedaría 5R es igual a 420 menos 220. Esto sería 5R es igual a 200. Vamos a despejar otra vez. Este 5 está multiplicando. Lo pasamos a dividir. R es igual a 200 entre 5. Entonces, R es igual a 40. Entonces, ¿cuánto tiene cada bolsita de rabanito? Tiene 40, como lo estamos viendo en gramos, ¿correcto? Las bolsitas pesan en gramos. Cada bolsita de rabanito tiene 40 gramos, ¿correcto? En este problema es un problema más que todo de cifras, ya vendría a ser de aritmética. Entonces el anterior problema fue de pesos y el anterior fue de ecuaciones. Entonces, si se dan cuenta, hay hasta problemas de física que se pueden resolver planteando enunciados, ¿correcto? Entonces vamos a ver, la suma de dos cifras es 7. Suma de dos cifras es 7. Entonces vamos a poner, por ejemplo, A más B es igual a 7. Si invertimos el orden de estas, la diferencia es 3. Si invertimos, o sea, si es A, B, si invertimos B, A, la diferencia es 3. Quiere decir que B menos A es 3. B menos A es igual a 3. ¿Correcto? Haya el valor de cada cifra. La diferencia es 3 cuando invertimos el orden. ¿Sí? Haya el valor de cada cifra. Haya el valor de cada cifra. O sea, nos está pidiendo hallar A y B. No se olviden de identificar qué es lo que piden. En otro problema te pueden pedir cuál es el número de las dos cifras. Por ejemplo, puede ser A, B. Esas son aritméticas. Es un número de dos cifras, unidades, decenas. ¿Correcto? Te pueden pedir eso. O te pueden pedir la suma de las dos cifras, la diferencia de las dos cifras. En este caso no te pueden pedir eso porque te dan de dato eso. ¿Correcto? Pero hay que saber qué es lo que piden y qué es lo que tienes. Entonces, esta es una simple sumatoria para eliminar. Acuérdense que cuando ven algo conocido, simplemente traten de simplificar antes de avanzar. Vamos a hacer una sumatoria simple. Una sumatoria simple quiere decir todo esto lo vamos a sumar. Correcto. Entonces, este es un A positivo y este es un A negativo. Esto con esto se va. ¿Qué nos queda? B más B serían 2B. 2B es igual 7 más 3 es 10. Entonces B es igual a
10. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces B es igual a 5. ¿Correcto? En el caso de A, si tú tienes el dato que B menos A es 3, puedes utilizar cualquiera de los dos porque son datos. A más B es 7, simplemente reemplazas el valor de B para saber uno de ellos. Pues supongamos que vamos a utilizar el primero. A más B es igual a 7. El valor de A y el valor de B equivale a 5. Es igual a 7. Entonces este está sumando a. A lo queremos dejar solo. Dejamos A. Y el más 5, que está acá en la parte izquierda, lo vamos a pasar hacia la derecha como resta. ¿Sí? Sería 7 menos 5. ¿Correcto? Y A es igual a 3. Corrección. Como tenemos el valor de B, entonces podemos hallar el valor de A en cualquiera de los dos datos que nos están dando. Vamos a reemplazarlo en el primero. Esto sería A más B es igual a 7. ¿Correcto? A, B equivale a 5. Es igual a 7. Solamente estamos reemplazando el valor de B. ¿Correcto? Entonces, este más 5 está sumando hacia la izquierda, lo pasamos hacia la derecha, pasa como restando. ¿Correcto? Esto pasa a restar. Entonces, A es igual a 2. ¿Correcto? Entonces la respuesta sería: el valor de A vale 2 y el valor de B vale 5. Correcto. Si hubieran preguntado cuánto vale AB, en este caso el número de dos cifras sería 25. Y si te hubieran preguntado de repente BA, solamente reemplazas valores. Por eso es muy importante saber qué es lo que te piden. ¿Correcto? Una vez que sabes cuál es la pregunta, tienes un gran porcentaje de no equivocarte. Y lo único que tienes que hacer es utilizar los datos que te dan para poder hallar la respuesta de lo que te están pidiendo. Como chicos, este es un problema de edades. Sabemos que normalmente hay tres tipos de problemas de edades: cuando incluye a una persona, otro cuando incluye dos o más personas y otro cuando incluye el año de nacimiento y el año actual. Este solamente es de planteación de ecuaciones, un típico problema de edades. A ver, comenzamos. Dice: Ariana tiene el doble de la edad de Benito. Celina tiene el triple de la edad de Ariana. Si dentro de 10 años la diferencia de la edad de Celina y Ariana dará el doble de la edad que tendrá Benito, ¿cuántos años tiene cada uno? Hay bastante información. Aquí, cuando vean este tipo de problemas que parece trabalengua, lo primero que tienen que hacer es identificar qué es lo que te están pidiendo, cuál es la pregunta, ¿correcto? Y también separar los datos para que con esos vayas a comenzar a trabajar y elaborando tu respuesta, ¿correcto? Entonces, Ariana tiene el doble de la edad de Benito. Ariana tiene el doble de la edad de Benito. Doble quiere decir una multiplicación, ¿verdad? Entonces, Ariana, Benito. Si Benito tiene X, Ariana tiene el doble. ¿Correcto? Celina tiene el triple de la edad de Ariana. Otra vez, otra multiplicación. Celina, triple de la edad de Ariana.
Entonces, Celina tiene el triple de la edad de Ariana. Ariana tiene 2x, ¿correcto? Entonces, Celina tiene 6x. Correcto. Te dice, si dentro de 10 años, ojo, esto es muy importante, cuando pasan los años afectan a todos. Un ejemplo, si a ti dentro de 10 años, ya dentro de 5 años tienes una edad, tu mamá dentro de 5 años también va a variar su edad y por esa misma cantidad de años. O sea, el pasar de los años afecta a todos. Y también la diferencia entre ustedes, la diferencia de edad entre ellos es constante, ¿correcto? Entonces, acá dice dentro de 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que a todos le vamos a aumentar 10 años porque está planteando una ecuación en un futuro, ¿correcto? Dentro de 10 años. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? La diferencia de la edad de Celina y Ariana. Diferencia, una resta de la edad de Celina y Ariana. Entonces, ¿qué quiere decir? Celina menos Ariana, ¿correcto? La edad de Celina y Ariana, la diferencia dará el doble de la edad. Dará. Esto es igual. Igual el doble de la edad que tendrá Benito. El doble de la edad que tendrá el futuro, no que tiene, que tendrá. Entonces sería el doble de la edad que tendrá Benito. ¿Cuántos años tendrá Benito dentro de 10 años? X más 10. Correcto. Entonces vemos, es una simple ecuación. Entonces, lo más importante, ¿qué es lo que te están pidiendo? Vemos que lo que piden es cuántos años tiene cada uno. O sea, entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo? ¿Cuántos años tiene A? ¿Cuántos tiene B? ¿Y cuántos años tiene C? Eso lo vamos a ver cuando sepamos cuánto vale la variable. Entonces, fácil, reemplazamos datos. Entonces, C es 2x más 10. Esto es en el futuro. 2x más 10 tendrá Ariana dentro de 10 años. Menos. Es muy importante que vean que cuando hay un símbolo menos, la operación que vaya adentro vaya entre paréntesis. C. A. Es. Entonces reemplazamos valores. Entonces vemos que acá es C. Es igual a 6x más 10 menos A. Para que no afecte, ojo, estamos viendo un signo negativo, entonces ponemos entre paréntesis porque ese signo negativo va a afectar a todo lo que está dentro. A es 2x más 10. 2x más 10. ¿Correcto? Igual, vemos que el 2 está multiplicando al x y está multiplicando al 10. Entonces sería 2x más 20. Seguimos. 6x más 10 menos. El signo menos, no se olvide, está afectando tanto al primer factor como al segundo factor. Entonces sería menos 2x menos 10 igual a, esto se mantiene, 2x más 20. ¿Qué hacemos? Fácil.
ponemos todas las variables x para la izquierda y el resto de los números hacia la derecha. Entonces juntamos las x, 6x menos 2x sería 4x. Vemos, más 10 menos 10 negativo, se va. 10 menos 10, 0. Se mantiene el igual. Y acá sería 2x más 20. Ya lo vieron ya. Entonces, otra vez, acá tiene el factor 2x, pero está sumando. Pasa al otro lado restando. 4x menos 2x es igual a 20. Eso sería 4x menos 2x. 2x es igual a 20. Entonces, este 2 que está multiplicando el x pasa a dividir. Sería x 20 entre 2. ¿Sí? Sabemos el valor de x, que sería 10. Ahora sí, ya podemos ver cuánto tiene de edad cada uno. Entonces, seguimos. Ariana tiene, no tendrá, tiene 2x. Esto sería 2 por 10, 20. Entonces, Ariana tiene 20. Siguiente, Benito. Benito tiene x. Entonces Benito tiene 10 años. El que sigue, Celina. Celina tiene 6x. Entonces Celina tiene 60 años. Lo único que estamos haciendo es reemplazar el valor de x10 en las edades, ¿correcto? Esas son las 3 edades de ellos. Tenemos este último problema, es un problema más que todo de ganancias, donde hay más de una sola pregunta. Entonces lo vemos bien pomposo, bastante información, pero como le decimos, si tenemos este orden que le vengo diciendo desde un comienzo, cuál es la pregunta, cuáles son los datos, y comenzamos a desarrollar, va a ser fácil desarrollarlo. No hay problema, no se asusten cuando vean mucha información. ¿Correcto? Simplemente ordenarnos, hay que generar bien los espacios para poder desarrollarnos y no marearnos al momento que desarrollamos el problema. Empezamos. Diana, Eduardo, Federico y Gerardo, estamos hablando de 4 personas, ¿correcto? Siembran sandías en Huacho. Ellos comentan lo bueno que les fue en la cosecha. Ahora quieren venderlas al mejor precio. Saben que el kilo de sandía en Lima está a 3 soles y en Huacho está a 2 soles el kilo. ¿Correcto? Aquí estamos viendo que en Lima está más caro que en Huacho, pero como ellos son productores, ellos siembran, cosechan, entonces se dan cuenta que les conviene más vender en Lima. Además, el transporte en Lima cuesta 5.000 soles. ¿Dónde conviene vender a Federico y a Gerardo? ¿Quién es el segundo en vender más? Y acá vienen unos datos donde dice: Diana cosecha 10.000 kilos, Eduardo cosecha 9.500 kilos. Si Federico cosecha 500 kilos más, tendrá igual que Diana. Si Gerardo vende 300 kilos, le quedará lo mismo que Eduardo. Entonces, aprovechemos los datos para resolver. Primero, identificamos las preguntas. Ya vamos a marcar las preguntas y dice: ¿dónde conviene vender a Federico y a Gerardo? ¿Correcto? Y la otra pregunta sería: ¿quién es el segundo en vender más? Nos damos cuenta que son 2 preguntas, nos están haciendo, tenemos que llevar dos cosas. Y ahora aprovechemos los datos, ¿correcto? Dice en el primero: saben que el kilo de sandía en Lima está a 3 soles. Kilo de sandía en Lima está a 3 soles. Y en Huacho está a 2 soles. En Huacho está a 2 soles el kilo. ¿Correcto?
Ya ese es para ver las ganancias, donde se gana más, si en Lima o en Huacho. Dice, Diana cosecha 10.000 kilos. Perfecto, Diana cosecha 10.000 kilos. Entonces ponemos, antes de empezar a desarrollar, chicos, ya les vuelvo a repetir sobre el orden. Una vez que comencemos a desarrollar, tratemos de generar un orden para trabajar bien con los espacios. ¿Para qué? Para que no solamente cuando se vea bonito, sino que cuando lo revisen de nuevo y quieran practicarlo y quieran revisar cómo hicieron el problema y los procedimientos, no se mareen y sea más fácil leerlo, pues, ¿no? Entonces dice, Diana cosecha 10.000 kilos. Entonces ponemos Diana cosecha, o sea, tiene 10.000 kilos para vender, ¿correcto? Ya saben, son kilos, ponemos 10.000. Correcto, dice Eduardo cosecha 9.500. Eduardo cosecha 9.500. Eduardo 9.500. Hasta ahí vamos viendo que Diana tiene más producto que Eduardo. ¿Correcto? Si Federico cosecha 500 kilos más. A ver, Federico cosecha 500 kilos más, ¿tendrá igual que Diana? Federico y Diana, ¿correcto? Entonces, acá vemos que uno es mayor que el otro. Si Federico cosecha 500 kilos más, tendrá igual que Diana. Quiere decir que Diana es más grande y Federico tiene menos cantidad. Entonces, Federico más o menos tiene esto. Entonces, esta diferencia dice que es 500. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Federico es igual que Diana menos los 500. Entonces, si hacemos el reemplazo de los datos, Diana es 10.000 menos 500. Entonces, Federico tiene una producción de 9.500 kilos. Igual que Eduardo. Seguimos. Entonces, Gerardo vende 300 kilos. Si Gerardo vende los 300 kilos, le quedará lo mismo que Eduardo. Otra comparación. Si Gerardo vende 300 kilos, le quedará lo mismo que Eduardo. Igual. Aquí vemos, vamos a comparar a Gerardo y Eduardo. Si Gerardo vende 300 kilos, le quedará lo mismo que Eduardo. ¿Qué quiere decir? En este caso, Gerardo es más grande. Y la diferencia es por 300. ¿Correcto? Este es Eduardo. ¿Correcto? Y esta es la diferencia de 300. ¿Sí? En este caso, entonces sería Gerardo es igual a Eduardo más 300. ¿Sí? Recuerden que Gerardo es esto y Eduardo es esto. Entonces, esto más esto da la misma cantidad que Gerardo. Es como una comparación o una analogía con segmentos, que luego también enseñaremos en lo que es geometría. ¿Correcto? Pero es una analogía simple para que no te marees cuando quieras poner este tipo de símbolos cuando hay una comparación. Entonces, reemplazamos datos. Eduardo es, vale, 9.500 más 300. Entonces Gerardo tiene una producción de 9.800. ¿Correcto? Entonces, ya con los datos de los cuatro sabemos
quién vende más, quién vende segundo, y bueno, hay un empate en el tercero, pues no, en este caso aquí estamos viendo que él vende más que todos, el primero en vender, este es el segundo en vender más, ¿correcto? Entonces ya tenemos una de las respuestas, dice, ¿quién es el segundo en vender más? En este caso es Gerardo, ¿correcto? Entonces vamos a poner Lima y Huacho. Vamos a hacer las comparaciones. Vemos que Lima tiene un costo de 3 soles el kilo. Vamos a ponerle por 3 a los kilogramos que tiene cada uno. En este caso va a ser Federico. Vamos a hacer la comparación de Federico y de Gerardo, porque me están preguntando sobre ellos dos. Gerardo, ¿correcto? Y en Huacho es 2 soles. Entonces, vemos que Federico tiene una producción de 9.500 y cada kilo le costaría en 3 soles. Multiplicamos por 3. Entonces, 9.500 por 3 vendría a ser 28.500. Entonces, la producción en Lima de Federico es de 28.500. Como el transporte a Lima cuesta 5.000, entonces a esto vamos a restarle 5.000. Esto sería 23.500. Entonces Federico ganaría en Lima 23.500. ¿Correcto? Esto sería el resultado en comparar. Entonces sería en Huacho, Federico tiene sus 9.500 por 2 soles cada kilo, y esto daría 19.000. Entonces Federico en Huacho, vamos a poner Federico en Lima y Federico en Huacho. Federico en Huacho ganaría 19.000. Gerardo tiene 9.800 kilos. Entonces sería 9.800 kilos por 3, que cuesta 3 soles en Lima cada kilo. Esto sería 29.400. ¿Correcto? Y como va a gastar 5.000 en transporte, sería 24.400. Entonces Gerardo en Lima ganaría 24.400 soles. Listo. En el caso de Gerardo en Huacho, ahora tiene 9.800 kilos, lo multiplicamos por 2 soles cada kilo y esto daría 19.600. 19.600. ¿Sí? Entonces Gerardo en Huacho ganaría 19.600. Vemos en los dos casos que tanto a Federico como a Gerardo les conviene vender en Lima, a pesar de que gastan 5.000 soles en el transporte. Esto responderíamos la otra pregunta: ¿dónde le conviene vender a Federico y a Gerardo? Bueno, a Federico y a Gerardo ya vimos que les conviene vender en Lima que en Huacho. ¿Por qué? Porque ganan más a pesar de que hayan gastado 5.000 en el transporte. Si tienes alguna duda de este o de otro tema, házmelo saber en mis redes sociales o aquí en los comentarios. Recuerda que a pesar de todo, siempre tenemos un nuevo día para empezar. No te olvides que matemáticas están en todas partes y en todo momento. Practícalas.
Si te gustó este video, regálame un like o suscríbete en la campanita para seguir desarrollando otros temas. Muchas gracias. Chao.